Manuel Moreno Díaz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pues es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos en esta breve presentación de tinte histórico, arqueológico de nuestro hermoso país, que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Esperemos que sea de su agrado. Desde luego no puedo sin más agradecer a todas las autoridades, que algunos están presentes aquí, que gracias a ellos estamos acompañándolos, que nos hicieron oportuna esta invitación, a la cual estamos muy contentos de poderles responder. Desde luego a la presidencia del Ayuntamiento de la ciudad de Córdoba, al presidente Manuel Cerezo, desde luego también al Departamento de Cultura de este Ayuntamiento, que aquí con el apoyo del licenciado Raúl Tobar nos ha permitido una serie de ajustes. Ya ve que para hacer este tipo de actividades se necesitan algo de planeación, y muchísimas gracias por estos servicios. Y desde luego a las autoridades del Museo de Córdoba, aquí en su 50 aniversario, que han permitido hacer una serie junto con el Seminario de Cultura de investigaciones, de presentaciones, de conferencias y eventos. Nos han permitido junto con el museo desarrollar precisamente este aspecto que es tan importante para la sociedad de nuestro México actual, que es la cultura, el desarrollo de nuestro derecho cultural. Y desde luego, de parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Veracruz, a nombre de la maestra Xochitl Molina González, y también del Departamento de la Dirección de Formación y Desarrollo Artístico, de parte de la maestra Claudia Hernández, les doy la bienvenida y muchísimas gracias por podernos acompañar. Muy bien, sin más vamos si me permiten, entrar en materia del tema que les traigo a su consideración el día de hoy. Ya comentaron, yo soy arqueólogo, he desarrollado una serie de trabajos a lo largo del país con respecto a la materia de la arqueología de nuestro país, que es muy rico, es muy grande, y esta es una pequeña muestra nada más de esa riqueza, que quizá valga la pena que nosotros empecemos a reconocer, a trabajar a raíz de la luz de nuevas investigaciones que recuperan temas que quizás en la cátedra, quizás en el trabajo del estudio arqueológico ya habíamos dado por sentados. Me refiero al juego de pelota mesoamericano. Muy bien. En esta ocasión vamos a ver una serie de evidencias que tenemos a lo largo de nuestro estado, particularmente de nuestro estado, que tienen que ver con el juego de pelota. Es sobre uno de los artefactos más, representativos que hemos tenido sobre el tema, los famosos yugos. No sé si habían escuchado al respecto del tema de estos artefactos, o si acaso ustedes conocían qué cosa era esto de los yugos. Pero resulta que es algo que es un utillaje muy importante, muy revelador al parecer, sobre el juego de pelota mesoamericano. Entonces, si me permiten, vamos a empezar. Y bueno, la pequeña charla, disertación que tengo para ustedes es precisamente sobre esos objetos. Son de piedra, los famosos yugos. En academia siempre habíamos desarrollado el tema de que sí, en algún momento se les relacionó con el juego de pelota. Ese que tienen aquí es un yugo moderno, pero siempre pensamos que no era posible jugar con semejante aparato, ¿verdad? Y resulta que es altamente probable. Estamos en un trabajo, por cierto, es una primicia que se está presentando aquí, de investigación sobre ese aspecto en particular. Altamente probable que sí se utilizaran para el juego. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta presentación. Bueno, esto toca acerca de un concepto básico
espacial que nosotros en arqueología manejamos, que es el concepto de superárea cultural. Y el área cultural que nosotros utilizamos para la disertación de todo el desarrollo histórico arqueológico es el concepto de Mesoamérica. ¿Qué es Mesoamérica? Mesoamérica es una porción, digamos, académica de investigación. No tiene límites reales, pero que utilizamos en arqueología para definir un área en donde al parecer se repiten ciertos rasgos culturales. ¿Dentro de qué? Dentro del enorme registro arqueológico que tenemos. Cosas que vemos que se repiten. Este es un concepto que fue acuñado por los primeros americanistas del siglo pasado, en particular lo propuso Paul Kirchhoff, en el que se hace una definición territorial en donde parece que existieron civilizaciones que contenían, que presentaban, manifestaban ciertos rasgos comunes. Entre ellos podemos ver los calendarios agrícolas de 260, de 365 días. Tenemos también las ceremonias, por ejemplo, la famosa ceremonia ritual del palo volador. Ahorita la vemos manifiesta con nuestros hermanos totonacos y otros pueblos originarios de Veracruz, de Puebla, de Michoacán, de San Luis Potosí, Guatemala, precisamente porque deriva de una tradición que existió en toda Mesoamérica. Hay evidencia donde reconocemos que el palo volador se hacía prácticamente desde Sinaloa, por lo menos hasta Guatemala u Honduras. Los cultos hidráulicos al agua. Hay muchos cultos que tienen que ver con divinidades, con acompañantes de sus divinidades, con lugares sagrados que tienen que ver con el agua. Yo creo que todos hemos escuchado sobre Tlaloc, ¿no? O sobre Chac, o sus númenes ayudantes, que son los tlaloques o los chaneques. Sabemos que los pozos, sabemos que los... Muchas gracias. Sabemos que los... Sabemos que los pozos son muy importantes en muchas comunidades, aún con nosotros, ¿no? Los Pocitos, hay una feria precisamente, ¿no?, el día de San Juan. Y son celebraciones relativas al agua. El maíz, ¿qué les podemos decir del maíz? Es el sustento de nuestra nación. Y así tenemos una serie de elementos, la arquitectura, los basamentos piramidales, que se repartieron de manera más o menos homogénea en esta famosa Mesoamérica, que es aquello que tenemos marcado, que está seccionado. Y uno de esos rasgos culturales de gran importancia es precisamente el juego de pelota. Estos rasgos, felizmente, y yo siempre los he celebrado, aún siguen vivos. Prácticamente todo lo que les acabo de decir no es arqueológico, está vivo en nuestros pueblos, en nuestras naciones originarias. Y eso es una cosa fantástico, porque quiere decir que han sobrevivido, supervivido hasta la actualidad. Y bueno, vamos a hablar específicamente de uno, el juego de la pelota. Y en una región muy particular, una subregión de esta Mesoamérica que se llama la Costa del Golfo. La Costa del Golfo nos compete a todos nosotros porque es la sección, digamos, arqueológica, pedagógica que hemos identificado, que tiene también rasgos a sí mismo propios, que no se comparten totalmente con otras secciones de Mesoamérica. La Costa del Golfo es muy importante, fue muy importante, para empezar, porque de las primeras civilizaciones mesoamericanas surgieron aquí. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos un friso del tablero sur del juego de pelota del Tajín, donde podemos ver que ellos manifestaron una gran importancia precisamente a esta tradición. Bueno, ¿y qué es el juego de pelota? El juego de pelota. Contrario a lo que podríamos pensar como un juego tradicional, por ejemplo, lo relacionan mucho con el fútbol, con el voleibol. Le llamamos así por la castellanización, pero en realidad el juego de pelota era muchísimo, muy complejo, más complejo de lo que es un juego. Si ustedes buscan en la RAE vemos que el juego se define como una actividad no muy dificultosa, que no tiene trascendencia relacionada con la competencia o con lo lúdico, con jugar.
Y resulta que el juego de pelota, pues no se ajusta a esa definición, es muchísimo más complejo. La actividad física que es golpear una bola de hule entre 2 y 4 kilos de peso, sólida, de manufactura tradicional, con la cadera, porque eso no lo podemos golpear con otra parte del cuerpo, solo puede ser golpeada con la cadera. Y es muy, muy antiguo, por lo menos tiene 3.500 años de antigüedad. Pero, por ejemplo, investigadores como John Clark, que han definido un asentamiento en Chiapas, precisamente en la comunidad de Paso de la Amada, sugieren que hay evidencia de que este juego pudo haberse incluso inventado en el arcaico tardío, eso es más o menos por el 5.000, 4.000 años desde ahorita, del presente. Es decir, que probablemente hasta se lo heredaron a los olmecas, a los primeros olmecas. Y de los olmecas tenemos, por ejemplo, evidencias aquí en nuestro estado, en las bolas de hule, hachas y torsos de madera que se encontraron en el Manatí, en el Cerro Manatí, Laguna del Manatí, en Hidalgo Titlán, en los 80s. Eso fue excavado por Carmen Rodríguez y Ponciano Ortiz, y localizaron varias de las bolas de hule más antiguas que se han localizado. Tenemos bolas de hule en otros sitios arqueológicos. Por ejemplo, se han encontrado fragmentos de hule degradado en los cenotes de Chichén Itzá, Yucatán. Se han encontrado fragmentos de hule, esferas de hule, incluso algunas como de 20 kilos de peso en Teotihuacán, en la famosa pirámide de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada. Y desde luego también en el centro de la Ciudad de México, Tenochtitlan, en Templo Mayor, ahí hemos encontrado esferas de hule. ¿Y esto qué quiere decir? Que han abarcado todo un periodo de existencia, las bolas de hule, bastante amplio, por lo menos les digo, 3.500 años. Y aquí podemos ver una figurita del clásico temprano de la Huasteca, que representa a una mujer con probablemente un yugo en su cintura. Y vemos a un lado a una chica, compañera del equipo de Querétaro, también jugadora de pelota. Quiero hacer énfasis en esto del aspecto femenino, porque es probable, hay muchos investigadores, no todos, pero varios, congeniamos con que el juego de pelota probablemente lo hayan inventado pues las mujeres. ¿Por qué? En épocas tempranas, muy tempranas, antes de la complejidad de las ciudades, de la urbanidad, seguramente había grupos que eran seminómadas, ya empezaban a hacer el trabajo de la agricultura, semisedentarios, y a las mujeres les tocaba el rol del cuidado de los hijos, de la alimentación, de la recolección y el reconocimiento del entorno. Seguramente una de ellas dio con el árbol del hule, lo conoció, lo reconoció, vio que lastimándolo, hiriéndolo, surgía el látex, que es la resina que sale de ese tipo de árboles gomosos, y empezó quizás a hacer las bolas, quizás para divertimento y juego. Y resulta que también la cadera femenina, bueno, todos reconocemos, ¿no?, la figura de la silueta femenina, la cadera es potencialmente mejor estructurada por cuestiones biológicas que la de nosotros, y altamente probable que hayan experimentado para los golpes del hule, ¿no? Entonces, pues quise ponerlo a colación porque es probable que ellas hayan promovido, a través también de la distribución de bienes agrícolas, el juego de la pelota. ¿Por qué? Porque el juego de la pelota, pues si bien vemos los primeros indicios en el sureste de nuestro país, poquito después, como 500, 600 años, ya lo vemos en registros muy, muy tempranos en el occidente de nuestro país, en las culturas de Nayarit y Sinaloa, en las culturas de Colima. Entonces, se movió bastante rápido.
Pero ¿esto de qué va? Esto va específicamente a un objeto que se ha asociado al juego de la pelota, que es el yugo. Bueno, el yugo fue propuesto por Orozco Iberra con ese nombre. No, en particular a mí no me gusta el nombre de yugo, suena feo, ¿no? Pero bueno, ellos lo propusieron en el siglo XIX por la forma que tiene, la forma esta de herradura de pues recuerda los yugos de las yuntas, entonces le puso ese nombre. Nosotros pues hemos promovido en las iniciativas de juego de pelota nombres en lengua originaria, por ejemplo el de Chimali, que es el nombre de escudo en náhuatl, que por cierto es el nombre que ya tiene un protector tradicional, que es para el juego de pelota estilo Sinaloa. Ellos le llaman de manera tradicional Chimali y hace lo mismo porque se coloca aquí. Y nosotros que estamos promoviendo el juego de pelota en nuestros barrios originarios lo manejamos allá en el Totonacapan. Ixtlimaxquican, que significa con lo que se le da, o sea, el objeto con el que le damos, ¿no? Suena algo picosón. Y Litanquils Cashinat, con lo que le pegas en la cadera. Muy bien. ¿Qué es ese objeto? Precisamente bueno, aquí tenemos uno tradicional que lo utilizamos ya lo voy a manejar más adelante, en nuestros procesos de arqueología experimental, pero tiene esta forma. Por ejemplo, ahí vemos una figurilla del clásico tardío, que es de Monte Albán, y que parece ser que tiene algo amarrado en su cadera. En esta ocasión lo tiene amarrado con una soga hacia el otro lado de la cadera, y esa es, digamos, la posición habitual de los yugos. Las proporciones son las que se dicen ahí, aquí la pueden ustedes ver, y fueron por mucho tiempo objetos desconocidos, no se supo qué cosa eran. Se han encontrado desde los primeros diletantes del siglo XIX, son muy cotizados aún ahora, pero no sabíamos qué cosa eran. Fue más o menos a mediados del siglo pasado que Gordon Eklund y Lothrop promovieron que por relación a figuritas, a diseños que se encontraron en otro tipo de elementos arqueológicos, pudieron tratarse de ese objeto, los famosos yugos. Ahorita voy a pasar un poco a ese detalle. ¿Cuál es su distribución? Las distribuciones siempre son espaciales, en el espacio, y temporales. Bueno, los objetos que nosotros estamos refiriendo aquí como yugos, parece ser que surgieron en el clásico temprano, tal como los ven aquí, pero es que tenemos evidencia de que objetos similares parece ser que ya los utilizaban los olmecas en el preclásico tardío, hasta en el preclásico medio, más o menos por ahí del 600 antes de nuestra era. Y su distribución espacial, esa sí la tenemos muy muy localizada. Al parecer surgió en alguna parte del centro de lo que hoy es Veracruz, en nuestro estado, centro de la costa del Golfo. Subió un poco hacia la Huasteca y Querétaro, pero prácticamente traspasó varias fronteras actuales y hemos encontrado fragmentos y piezas completas de yugos en El Salvador, pero siempre en ese lapso de tiempo. Parece ser del clásico temprano al clásico tardío, momento en que quizás desaparecen. No sabemos por qué, suponemos por qué, pero no sabemos por qué. Esa es su distribución. Bueno, ahí como comentaba abajo, la mayoría de los yugos que nosotros tenemos en colecciones museográficas y que se están analizando no tienen contexto arqueológico. ¿Qué significa eso? Que no los hemos excavado metodológicamente. Muchos de los que tenemos aquí, por ejemplo, creo que si no es todos, son donaciones de gente que ya las adquirió, pues no sé, en algún momento de su historia familiar, han pasado de mano en mano y llegaron aquí, pero no sabemos precisamente de dónde surgen, en dónde fueron localizados. Por eso para nosotros los arqueólogos es un evento muy importante cuando en una excavación controlada damos con un yugo,
porque entonces nos da mayor información al respecto de qué cosa fue ese objeto, cómo llegó ahí. Hay una metodología que estamos aplicando nosotros que se llama la biografía de los objetos, en la que queremos ir llenando los huecos desde cuando se manufacturó la pieza hasta cuando la encontramos hoy. Pero si encontramos los objetos en un museo o en la casa de alguien, pues ya perdimos una gran cantidad de información. Estos yugos que vemos aquí son yugos olmecas. Se propone que son yugos del formativo medio y tardío. Si se fijan, son como que diferentes, ¿no?, a los yugos que estamos hablando del clásico. El clásico siempre es aproximadamente como del 200 de nuestra era al 1000 pasadito, 1100. Y el formativo, eso es del 200 de nuestra era hasta el 2000 antes de nuestra era. Y aquí vemos los yugos del área olmeca, son pequeñitos, como pueden ver tienen el alojamiento como para embonarlos en la cadera. Seguramente se ataban con una faja, porque muchos de ellos no tienen agujeritos para amarrarlos con cuerdas, no tienen. Entonces seguramente se ataban con faja y tienen iconografía olmeca. Muy bien. Y bueno, aquí vemos un pequeño plano de algunos lugares donde se han encontrado este tipo de yugos. Hablando de los yugos del clásico, tenemos una tipología de dos tipos: los yugos cerrados y los yugos abiertos. Me parece que aquí no tenemos ninguno cerrado, pero pues pueden verlos en otros museos. Por ejemplo, en el Museo de Jalapa tienen varios ejemplares de yugos cerrados, y bueno, estos que tenemos aquí son yugos abiertos. Son más comunes los abiertos. Los cerrados, al parecer, para empezar, pensamos que eran más tempranos. Creo que algunos sí se ha encontrado en contexto, son un poquito más tempranos y menos comunes. Yo supongo que es por el hecho de que son más difíciles portarlos o ajustarlos, porque son cerrados. Pero los abiertos no, o sea, es más fácil poder acceder a ellos, y también la talla es un poquito más sencilla. Bueno, hablando de los yugos, tenemos lisos y decorados. El yugo liso, pues, podríamos decir como la preforma, la forma básica que el artista lapidario le dio. Es una herradura y ya. A lo mucho tienen un perfil inclinado. Eso es bien importante, el perfil inclinado. Después les voy a explicar por qué. Pero también están los decorados. Estas decoraciones que vemos aquí son como que las más relevantes, pero no son las únicas. Hay muchos tipos de decorados. Pero hemos visto que en las distintas colecciones se repiten estos temas. Los temas de la muerte, pues vemos aquí las caritas, pues, de los cráneos, ¿verdad? Los cráneos de los personajes. Vemos la forma de un animal, que ya vamos a ver que este es un tipo de yugo muy común, muy estandarizado, que es un batracio, es un sapo, una mezcla del tipo sapo que tiene incluso decoraciones más elaboradas. Es un sapo figurativo, es como si fuera la mezcla entre este y alguno de estos. Las serpientes, la serpiente emplumada también es muy común que la veamos en ese tipo de objetos. Y personajes. Hay uno muy bonito que es prácticamente igual a este, que ya lo vamos a ver aquí en la colección del museo. Entonces son las alegorías iconográficas que son recurrentes en estos objetos. Tallar un yugo fue un trabajo muy elaborado, muy grande, porque muchas de las rocas bases con las que están construidas son muy duras. Y hablan de que había toda una expertise, una serie de productores de yugos, de manufacturas de piedra, que se dedicaban prácticamente a esto. Muy bien. Entonces es algo que tenía mucho valor, mucha importancia, porque no cualquiera podía hacerse de un yugo. ¿Y cuál es su importancia? ¿Cómo podríamos saber qué tan importante eran estos objetos, por lo menos en ese periodo de tiempo que les comento?
Lo podemos ver en algunas pistas. Miren, estos yugos que están aquí, en blanco y negro, fueron unos yugos lisos, y este que tiene decoración, incluso tiene hasta incrustaciones de concha, fueron encontrados en Bolosquín, cerca del actual Chilón, en Chiapas, en los 70s, 80s. Y después de un análisis de la iconografía que tenían colocados en estas pequeñas placas de concha que están arriba, son estos cartuchos epigráficos mayas. ¿Qué tan importante puede ser un objeto de estos? Después de reconocer la epigrafía que dice aquí, resulta que dice lo que acá abajo. Fue un objeto, un regalo que se ofertó. Dice el señor El Ish, escribano del gran señor del árbol, Kinich Baknachak, le ofrenda, le regala esta su piedra de jugador de pelota, Pitzal. Fue entonces regalada, ofertada por el escribano a su señor, a su rey, como un objeto de grandísima importancia, pues, social entre las relaciones, ¿verdad?, de emperadores y sus subalternos, ¿no? Aquí podemos ver una de las figuritas de concha que hace relación a que los jugadores o los poseedores de un yugo debían ser enterrados con su yugo. Esto fue encontrado en la ofrenda mortuoria de un jugador de pelota, y hace énfasis en que el yugo era una cosa importantísima. Y también, más o menos por esa época del clásico temprano, encontramos este tipo de vasijas que resulta que son alegóricas también a los yugos. Si pueden ver aquí, tenemos esta pequeña vasija maya, guatemalteca, que está representando un pequeño yugo con el recipiente arriba y un jugador de pelota y la pelota. Muy bien. Eso es en el clásico maya en Guatemala. Y resulta que en Teotihuacán encontramos estos pequeños fragmentos de una vasija similar, que también estaban figurando un yugo, y también eran de esa época, al estilo de diseño iconográfico de Teotihuacán. Aunque en Teotihuacán, que está en el Estado de México, célebre tristemente por lo que acaba de pasar, no hemos encontrado como tal una cancha de juego de pelota, ¿no? Pero sí hemos encontrado alegorías a esta actividad, como lo son marcadores de piedra e iconografía pintada y en cerámica. Entonces aquí vemos que eran objetos de gran valor social y seguramente no estaban al alcance de cualquiera. Otra evidencia de qué tan importantes eran estos yugos es que forman parte de lo que aquí en la costa del Golfo hemos identificado como un complejo escultórico. Un complejo escultórico es una serie de esculturas que hemos encontrado por ahí en excavaciones irrigadas, que casi siempre se acompañan, van juntas. Y este complejo lo llamamos el complejo yugo palma y hacha, YPH. Y lo vemos aquí, vemos, y lo van a ver también aquí en el museo, que aparte de los yugos hay estas esculturas que les llamamos cabezas hacha, y estas esculturas que les llamamos palmas. Y se han relacionado con los yugos porque en las iconografías disponibles en la costa y en la área maya se ven lo que al parecer son yugos con una palma o un yugo con una hacha. Entonces todo eso nos ha sugerido que quizás hayan tenido una utilización contemporánea con esa disposición ergonómica. Ahora, yo no sé si realmente los jugadores jugaban con semejantes objetos en su cuerpo. Por lo menos el yugo sí, ya lo vamos a ver más adelante. Pero con un hacha aquí y una palma acá, no lo sé, no estoy tan seguro. Vemos que muchas de las piezas que tenemos, que son hachas y palmas, pues no parecen mecanizadas por alguna actividad física. Se ven muy bien, creo que las cuidaban mucho.
pero los yugos, eso sí parece que tuvieron algún efecto mecánico de su uso. Muy bien, pero al parecer se acompañaban. Eso quiere decir que quizás estos objetos se utilizaban en momentos muy particulares de la actividad, puede ser antes o posterior, y están relacionadas, y eso es algo que sí quiero dejarlo muy claro, sí están relacionadas a sacrificios humanos. O sea, sí los hemos visto siempre relativos a elementos iconográficos que hablan de que moría gente con ellos en eventos donde se utilizaran estos objetos. Y bueno, hablando de las estelas, donde hemos identificado la existencia de yugos, pues aquí los vemos en muchos lugares de Mesoamérica. Aquí tenemos la estela de Tepatlasco, aquí cerca en Veracruz, que tiene un yugo que incluso lo está siendo auxiliado el jugador por otra persona para amarrarlo, lo cual es totalmente cierto, porque nosotros que ya hacemos eso, es prácticamente imposible que el jugador se amarre su yugo, necesita asistencia. Vemos aquí en la estela de Aparicio, donde ahí vemos a un sacrificado que tiene, pues que ya no tiene su cabeza, salen 7 serpientes y parece que tiene su yugo y su palma. En el Tajín tenemos varias estelas donde también hablan del portado de yugos líticos y palmas o hachas. Y en lugares tan alejados como en Chichén Itzá, en el gran juego de la pelota, también vemos que tienen portados sus yugos, probablemente sus palmas, en contextos de sacrificio humano, y pelotas enormes. Y en Coatzamalhuapan, también en el sur Pacífico, sur de Guatemala, que vemos la existencia de lo que nosotros hemos identificado como yugos. Originalmente Lothrop y Eklund utilizaron esta iconografía para sugerir que este tipo de piedras eran realmente utilizadas en el juego de pelota, por la semejanza que tienen estos diseños con esos yugos. Bueno, otro elemento que es de suma importancia para reconocer el valor que tuvo el juego de pelota son la arquitectura, los edificios. No sé si conozcan o sepan que el Tajín es uno de los sitios arqueológicos con una mayor cantidad de juegos de pelota. No es el mayor, al parecer nos supera Cantona en Puebla. Me parece que Cantona tiene 25 y el Tajín 22. Y probablemente Cantona tenga muchísimos más, porque recordemos que los sitios arqueológicos abiertos al público, si acaso está abierto un 15-10% del sitio, ¿no? Y solamente en esos espacios han identificado la arquitectura del juego de pelota. ¿Y cómo sabemos que lo que hay como edificios, como pirámides, es un juego de pelota? Bueno, pues porque realmente tiene una forma, un diseño muy particular. En Paso de la Amada, lo que pensamos que es el juego de pelota más antiguo de Mesoamérica es el que nos representa la forma básica del juego de pelota. Son 2 edificios alargados. Estos edificios miden aproximadamente 50 metros y están contiguos, y el pasillo que se encuentra dentro es el juego de pelota, el espacio donde se juega la pelota. Digamos que es el modelo básico, pero ya para épocas del clásico medio y después del posclásico, edificios que sí llegaron a ver los españoles, se hizo tan complejo como esto. 2 edificios también que flanquean el área de juego, pero unas extensiones en los cabezales. Y esa es la famosa forma de Y latina o doble T que mencionamos los arqueólogos. Pues lo vemos representado hasta en códices. Por ejemplo, ahí vemos el códice Nutal, que tiene 2 juegos de pelota vistos a vuelo de pájaro, y el enorme juego de pelota de Chichén Itzá, Yucatán, que parece ser el más grande que hemos encontrado hasta la fecha. Es monumental. Tan grande es que incluso sugerimos que la versión de juego que se llegó a jugar ahí, si es que acaso sucedió, debe haber sido un juego muy dinámico para que pudiera recorrer esas enormes distancias. Muy bien. Pero este estilo de arquitectura se repite.
Hemos trabajado, por ejemplo, nosotros en el sur de Veracruz, desde Moloacán, Agua Dulce, bueno, todo lo que es la ribera del Tonalá en Tabasco, hasta más o menos el río San Juan, en San Juan Evangelista, y llevamos un aproximado de 4.500 juegos de pelota. Díganme ustedes si no fue algo muy común, muy querido, muy practicado. Hemos encontrado esa cantidad de canchas. Aquí vemos, por ejemplo, el Cerro de las Mesas, donde la arquitectura es fundamentalmente de tierra, porque Veracruz es muy rico en sitios arqueológicos y muchos son de tierra, no son de mampostería, es decir, no son de piedra, como aquí vemos estos muros que tenemos, los sillares, los acomodamientos de roca. Muchos sitios en Veracruz no lo son, porque no hay piedra en donde ellos se asentaron, pero eso no los impidió hacer sus arquitecturas enormes, y en muchas de ellas tenemos juegos de pelota a un lado de las plazas. Era muy importante el juego de pelota. Pues en la arquitectura lo vemos. Y bueno, aquí en nuestra región tenemos precisamente a Toxpan, de aquí de nuestra gran ciudad, que también tiene su juego de pelota en forma de doblete o de I latina, que es este. Muy bien. Aquí ponemos uno de los montículos principales. Este edificio ya no es, este edificio ya es contemporáneo. De hecho, utilizaron rocas del sitio arqueológico para hacer. Pero el sitio arqueológico tiene su juego de pelota. Y aquí vemos otros sitios de la región: Tetlalpan, el Guayabal 2, la Hacienda La Capilla, la misma Tuxpan, Monteblanco y el Panteón de Monteblanco, y todos tienen juegos de pelota. Por eso no es tan extraño que este museo tenga interesantes especímenes relacionados al juego de pelota. Aquí se jugaba la pelota. ¿Quién lo juega ahorita? Parece que nadie. Esta es una imagen que les quise compartir de Google Earth, de juegos de pelota que encontramos en el sur de Veracruz, en este caso en las Chuapas, y podemos ver plazas enormes, grandes plazas, y a un ladito nunca falta sus construcciones de juego de pelota, con esta típica forma de doble P. Entonces fue algo importante. Ciudad que se respetaba tenía su cancha de juego de pelota. Y vamos a ver por qué esa necesidad de contar con algo así. Bueno, vamos a hablar de un yugo muy particular, que es el yugo estándar tipo sapo, o también le llamamos monstruo de la tierra, porque la relación de los sapos en Mesoamérica siempre está ligado al inframundo, a la tierra, a la humedad, al agua. Fue Ripa Palacios el que Juan Enrique Palacios el que lo propuso en el 43, y esta forma que vemos aquí es la típica forma del yugo labrado. Entonces vemos que tiene el frente con el rostro de un animal, que en este caso es un sapo. Ahí vemos su boca, sus ojos, sus manitas, su pancita, sus piernitas, sus patitas de atrás. Aquí lo vemos de arriba, de frente, de un lado. Y lo interesante del yugo estándar es que, pues a diferencia de lo que se había platicado solamente sobre su interpretación iconográfica, resulta que su forma se presta mucho para que sea atado, para que sea bien amarrado. Es complicado amarrar un yugo liso, pero un yugo estándar no, porque precisamente estos alojamientos que tiene aquí permiten el perfecto atado al cuerpo. Y eso nos llamó mucho la atención, porque decíamos, bueno, porque se tomaron la molestia de labrar tan minuciosamente esos alojamientos en piedras tan complicadas de tallar, si no se iban a usar para el juego. Muy bien, ese es el yugo estándar. Bueno, entonces vimos que, ¿por qué nos preguntamos acerca de la factibilidad de si acaso el yugo realmente pudiese haberse utilizado para el juego? Grandes mesoamericanistas desde mediados del siglo pasado, si bien aceptaron la relación del yugo al juego de pelota, no pudieron aceptar que se pudiera jugar con ellos. No sé si lo vieron, pero estos yugos pesan alrededor de 18 kilos. Los más livianos han de ser de 12 y los más pesados de 22. Entonces la media es más o menos 18, 16 kilos.
Entonces sí son algo muy complicado de cargar, ¿no? Si ustedes gustan, pueden acercarse ahorita que terminemos la conferencia y pueden intentar cargar este, que es un yugo artesanal, pero está construido para poder mantener esas características físicas, puesto que es un yugo para experimentación. Entonces, no se concebía que se utilizaran para el juego. Pero resulta que hay tres cosas que llaman mucho la atención con respecto a si acaso eran útiles. Primero, las formas. Las formas permiten los atados. La boquita que tiene aquí estos yugos permiten el paso de la soga, que es el que sostiene el yugo para que no se caiga. El resto de los alojamientos que ya vimos permiten su atado. Después el peso. Si bien estos objetos están entre 12 y 20 kilos, ese incremento de peso al cuerpo es tan solo del 21.3 al peso corporal. Por lo menos de una persona de entre 60 a 90 kilos, es el 21.3. Y la norma oficial mexicana 0361 STPS 2018 sobre el manejo seguro de pesos para actividades laborales o deportivas marcan por lo menos 25 kilos. Entonces estamos dentro del, digamos, el umbral de trabajo de peso de objetos que lo está establecido las normas oficiales para que no nos lastimemos. Ahora, eso es cargándolo con los brazos, con las manos, pero el yugo no se carga con los brazos, con las manos, se porta en el centro de gravedad y prácticamente anula estas normas, porque estando ahí es inocuo, es prácticamente inocuo a la actividad física, es decir, no se siente. Quien se coloca un yugo de piedra de este peso aquí, bueno, no me van a dejar mentir, pues todas las señoras que han sido madres, que han cargado a sus hijos en esta zona del cuerpo, bueno, cala el hecho de tenerlo tanto tiempo, pero en realidad no es algo imposible. A mí siempre me ha sorprendido que ellas soportan, pues cuánto pesa el niño junto con el líquido amniótico, 6, 7 kilos, no lo sé, 9, imagínense, y lo llevan y hay señoras que se suben y se bajan del autobús, se limpian la casa, se ponen a bailar, no sé, con esos pesos ahí. Y resulta que esta es la posición idónea. Yo creo que la biología del cuerpo humano lo sabía. Colocar un peso aquí mientras más cerca esté un objeto del centro de gravedad del cuerpo, prácticamente anula sus efectos. Y eso le pasó al yugo, eso le sucede al yugo. Y luego tenemos las materias, ¿no? La mayoría de los yugos los tenemos manufacturados en los tres tipos básicos de lítica, que son las piedras metamórficas, las ígneas y las sedimentarias. Serpentinas, que son muchos de los yugos más bonitos, que son los yugos verdes, o cafés, blancos o grises. Las ígneas, que son los basaltos, de lo que están hechos los metates. Y algunas sedimentarias, calizas, areniscas. Y vemos los grados de dureza. Incluso las ígneas me parece que son de entre las más duras, de 5 a 6 de la escala Mohs, y 4 a 7 las sedimentarias. Incluso las rocas metamórficas, que son los yugos más bonitos, como estos, casi todos estos son metamórficos, son de los más suaves. Suaves entre comillas, porque 5.5 es más duro que el cuarzo. Entonces son factibles de fabricarse para su uso. Entonces, ¿cómo vimos esto? Empezamos a promover una metodología para investigar. Lo primero es ver algo que en arqueología denominamos huellas de uso. Las huellas de uso son puntos en particular del cuerpo del objeto en el que vamos a tratar de buscar evidencia de que estos objetos llegaron a usarse, ¿verdad? Pero el asunto es que no sabíamos dónde buscar. ¿Por qué? Porque jamás pensamos en que realmente se llegaran a usar. Lo que nos ha permitido la arqueología experimental es ahora sí reconocer en dónde deberíamos de poner el ojo para investigar esas huellas de uso. Y son básicamente tres tipos de huellas de uso, que les llamamos huellas de uso atlético. La primera es, hay un golpe en el juego de pelota, ya lo van a poder ver ustedes. Quizás esto debimos, y siempre lo he visto que debimos empezar con mostrar primero cómo se juega, ¿verdad? Cómo se hace esto del juego de pelota,
para después ya nos cae el 20 de lo que nos dijo este señor. Pero bueno, hay uno de los golpes principales en el juego de pelota que todavía se usa y que también lo hemos visto en iconografía, que se llama golpe bajo o golpe del cautivo. Pues es la posición del dibujo. Esta persona debe correr y agacharse rápido de golpe, prácticamente sentarse y colocar su cuerpo así para recibir el golpe del hule rodando hacia abajo y poderlo levantar. Si usa uno un yugo, ese yugo debe de lastimarse por hacer eso, ¿no? Pero ya vimos dónde debieron haber lastimado en ese tipo de golpes. Y vemos que los puntos de contacto del yugo con el suelo son prácticamente aquí. Entonces ahorita estamos trabajando en buscar precisamente huellas de ese tipo de impactos en estas partes inferiores del yugo. Digamos que sería el primer tipo de huella de uso que estamos investigando. El segundo es con el golpe del hule arriba. Esto prácticamente expone las partes superiores del yugo, lo que son la punta de la nariz, el ojo del sapo, los pómulos, las partes superiores de los rostros, las orejas, orejeras, la nariz por acá. Porque vemos que cuando jugamos con los yugos, el hule pega precisamente en esas áreas, en esos puntos muy particulares. Lo complicado de hacer un análisis superficial del desgaste de un yugo de piedra es que son piedras muy duras y los hules prácticamente van limpios, o sea, casi no llevan polvo, ya llevan un polvo muy fino, pero no llevan pedacitos de piedra o algo que irrumpan en esa zona. Entonces es complicado, hay que hacer análisis de superficie petrográfica muy cuidadosos para tratar de ver esas evidencias. Y probablemente una de las cosas que hemos visto últimamente es que el jugador que jugaba con su yugo lo maltrataba, mandaba a repulirlo, entonces pues le borraba todas esas huellas. Supongo que quizás en contextos de ofrendas póstumas estos yugos llegaron a volverse a pulir para ser enterrados con el dueño. Entonces, arqueológicamente hablando, pues nos mataban el contexto, ¿no? Pero ese es uno de los aspectos que estamos viendo, ¿no? Entonces vemos estas zonas de impacto aquí. Este yugo en particular está en el MAX, en el Museo de Jalapa, y tiene aquí en la parte de los ojos del sapo golpes que sí se ve que son intencionales. Estos sí se ve intencionales de dejar ciego al sapo. Hay algunos que fueron golpeados de manera intencional, se ve repetitiva la acción mecanizada de destruirlo, porque en Mesoamérica sucedía algo muy interesante. Eso lo hemos visto en otros tipos de materiales, lo hemos visto en armas, lo hemos visto en vasijas, en piedra de molienda, que a determinado tiempo o en determinados eventos de la vida de las personas, sobre todo cuando estas fallecían o terminaban ciclos calendáricos, se renovaba todo el utillaje de la población. Entonces, si la señora tenía su metate, su molcajete, tenían que romperlo. Si el dueño del yugo tenía su yugo y estaba vivo, lo tenía que romper, matar se les llama, las ollas, para reiniciar todo de nueva cuenta. Entonces, a eso le llamamos lo que es el sacrificio o el matado de los objetos. Está identificado en otras regiones de Mesoamérica y probablemente esto también afectó a los yugos, ¿no? Bueno, fueron tratados de esta manera. Pero otro de las huellas de uso que nosotros proponemos en esta investigación es precisamente la fragmentación. Hay una gran cantidad de yugos y muchos de ellos son fragmentos. Estos fragmentos resulta que son muy coincidentes con lo que la experimentación nos ha dado. Experimentamos nuestros primeros yugos y esta forma de arco es muy susceptible a que se fracture de una manera muy particular. Y las fracturas que hemos experimentado nosotros en nuestros juegos de experiencia han sido muy similares a lo que vemos en los restos fragmentados de yugos. Nos sugiere, sin comprobarlo, pero nos sugiere
que estos pedazos de yugos que encontramos por ahí fueron rotos en el juego, lo cual a mí me parece hasta más simbólico para el propietario de su yugo. Que esté jugando y en uno de los golpes, ¡pum!, se le rompe. Debe haber sido muy impactante, supongo que para los espectadores como para él mismo, ¿no? Y estos yugos fueron conservados así, porque hemos visto que fueron un objeto muy preciado, de alta estima, pero probablemente pudieron haberse fracturado así. Aquí tenemos nuestros yugos de práctica experimental, rotos acá y acá y acá. No se rompen exactamente a la mitad, siempre se rompen un poquito más a un lado del centro, lo cual hemos visto que así son los fragmentos. La mayoría de los fragmentos de yugos arqueológicos, como estos que vemos aquí, hay algunos prácticamente iguales, sino que este ha de ser uno de los que tenemos por acá. Están rotos de esa manera. Entonces una propuesta es que se rompieran en el juego. Y bueno, entonces vamos a la arqueología experiencial, donde generamos el modelo sujeto-objeto. El modelo sujeto-objeto se compone del sujeto y del objeto, y ambos dos nos van a dar parámetros para investigación. Esto que estamos haciendo aquí lo estamos exponiendo con un objeto arqueológico ante una tradición viva. El juego de pelota, como todas las otras tradiciones de las que hablamos al inicio, ha sido una manifestación que supervivió al ataque de la conquista española, y bueno, todavía está superviviendo pues a lo agreste de la vida moderna, que es implacable, y que la verdad acciones de difusión cultural siempre han ayudado para tratar de mantenerla. Y este juego de pelota se mantuvo vivo a través de una serie de practicantes tradicionales generacionales, fundamentalmente en el estado de Sinaloa. En algún momento los juegos de pelota que eran pan-mesoamericanos, así le llamamos, que estaban en toda Mesoamérica, fueron atacados sistemáticamente en la conquista española. Y en todos los casi 300 años del virreinato fue penado, fue prohibido, satanizado. Yo les recomiendo que, si pueden ver, hay un documental en YouTube, el documental de Rochin, que se llama El Juego de la Muerte, Ulama, Juego de la Vida y la Muerte, y ellos hacen una caricatura de lo que, por ejemplo, Fray Diego Durán decía acerca del juego de pelota. Ellos comentaban que el juego de pelota era muy bonito, muy vistoso, una cosa asombrosa que jamás habían visto. Sí había juegos de pelota en España, en Europa, en Francia, con balones, con verdaderos balones, pero era con las manos, o acaso con los pies, pero jamás habían visto que con las caderas, con las asentaderas o con las rodillas. Y a la presteza, la maestría de mover esos hules les condujo a una franca sorpresa, ¿no?, de poderlo presenciar. Pero hasta ahí. Lo catalogaron como un divertimento de los gentiles naturales, y sobre todo como algo pecaminoso, porque se dieron cuenta que el juego de pelota, ahí intervenían la toma de decisiones de los pueblos. Por ejemplo, si iban a decidir si tal o cual personaje valía la pena instituirlo como gobernante de la localidad, en un juego de pelota. Si iban a decidir quién tenía potestad sobre tales o cuales cementeras o terrenos para poder adjudicar su obra, su labor, en un juego de pelota. Y antaño los reyes, por ejemplo, eso sí lo llegaron a ver, el mismo Cortés, Díaz del Castillo, verificaron que los tlatoanis tenochcas decidían con sus subalternos cuestiones de poder, de guerra y de dirección de gobernanza en juegos de pelota. Es decir, el juego de pelota era una institución. Por eso les digo que no era un deporte. No era un deporte. Tenía toda su carga simbólica, pero también tiene una funcionalidad práctica de gobierno, de gobernanza. Y sobrevivió aquí en Sinaloa. Y en Sinaloa todavía hay pautas bien interesantes de todo esto. Por ejemplo, allá en Sinaloa, por ejemplo, aquí vemos un jugador, eso es un compañero del estado de Puebla,
que él mantiene la tradición del juego de pelota, del ulama de cadera, así le llamamos al juego de pelota actual, ulama de cadera. Viene del término náhuatl ulamalistli, o lo que se hace con el hule. ¿Y qué es el hule? La bola. Nosotros en el juego de pelota no le llamamos a este objeto pelota. Para empezar, porque es un término castellano femenino, ¿no? Y resulta que los hules son niños, son masculinos. Entonces no le podemos decir la pelota. Y como no se le puede decir el pelota, ¿no? Pues no. Le decimos el hule. Este hule de hechura tradicional, pues tiene muchos años, tiene la manufactura que fue heredada de los grupos mesoamericanos que llegaron a convivir con los pueblos mestizos de Sinaloa, del sur de Sinaloa, partes de Nayarit y de Durango. Entonces, estos artefactos son parte de una tradición que ahorita recuperamos en esta experiencia. El jugador nos va a dar el cómo se juega el ulama y el objeto, que es lo que necesitamos hacer para usarlo en el ulama. Esta mezcla es la que nos está dando resultados muy interesantes. Todavía no nos concluimos, pero tenemos el modelo sujeto, que es un practicante de ulama tradicional con un objeto arqueológico. Obviamente no puedo agarrar yo ir a un museo y llevarme un yugo, porque está prohibido como objetos de protección patrimonial. Pero podemos hacer estos experimentos con yugos modernos. Y al final de cuentas lo que queremos es hacer una segunda inferencia. Ya existía la primera, que decía, los yugos son réplicas de yugos de material perecedero. Se pensaba que estos yugos no se usaban de piedra, pero seguramente sí se usaban yugos de madera, o de tela, o de cuero, o de no sé, y que esos eran alegorías de ellos. Pero nuestra segunda inferencia es no, sí se utilizaron para el juego de pelota realmente sí se usaron. Y aquí vemos algunas pautas que utilizamos en este análisis. Vemos el peso de los jugadores, el tamaño y la dureza de los objetos, y registramos al menos dos cosas en esta imagen. Aquí ya sometimos un yugo artesanal con un jugador, y por ejemplo les pongo el caso de que vemos la posición que nos exige hacer el yugo para utilizarlo en un golpe, y resulta que es muy semejante a la que vemos en la iconografía arqueológica. Sabemos a personajes mayas, a personajes zapotecas, que si le van a pegar al hule con un yugo tienen que ponerse así, porque no hay de otra. Esta pierna acá, el brazo aquí, incluso hay que hacer el brazo así para equilibrar el peso del yugo, y resulta que eso lo vemos reflejado. Seguramente esa era una posición, un tipo de golpe muy llamativo para ellos. Era muy interesante ver a un jugador haciendo ese tipo de golpes, y cuando ya lo vemos dinámicamente hablando, es sorprendente, realmente llegan a tener impactos muy grandes. Y las mecanizaciones del objeto. El objeto se golpea, se hiere, y entonces ya nos está diciendo dónde buscar en todos los demás yugos evidencia de este tipo de actividad. Y bueno, aquí para que vean un poquito cómo se utilizó en estas prácticas, vamos a dejar correr este pequeño video y ven cómo se comporta el chico. ¿Tiene audio? Ah, sí. Como verán, los golpes son muy ágiles. La verdad nos sorprendió mucho cómo este chico alcanzó a agarrarle el hilo al golpe del yugo. Un yugo que hicimos que nos salió bastante masivo, incluso está más grande que los arqueológicos. Poco a poco fue acomodándose para ir encontrando la posición del golpe, pero lo interesante es que a él mismo le sorprendía, no pesa, me dice, no pesa, maestro. Pensamos que no iba a ser posible usarlo, pero puede saltar,
correr, agacharse y a la velocidad suficiente para alcanzar el tiro. Entonces, hay un tipo de golpe que nosotros estimamos mucho en el juego de pelota, que es un golpe que le llamamos tradicionalmente que lleva hueso, porque le pegamos con el tubérculo de la cresta ilíaca, y cuando hacemos ese tipo de golpe a las mujeres les sale así, sale el hule muy rápido, muy alto, y es muy bonito para poder recibirlo de aquel lado. Pues con el yugo lo potencializa ese golpe. Como verán, es facilísimo. Prácticamente decía, no, pues yo nomás le doy un toquecito y sale el hule volando. Entonces, nosotros para hacerlo de manera tradicional, solo con el fajado hay que correr, agarrar vuelo y ¡pum! El yugo facilita esto. Incluso nos sensibiliza porque no sentimos el golpe del hule. Entonces, nos gustó mucho pues este chavo cómo pudo acomodarse al objeto, y él quería seguir haciéndolo, pero le dije, no, ¿sabes qué, hijo? Ya, porque no sabemos las repercusiones físicas que pueda tener un objeto tan masivo. Entonces ya de prueba ya está. Yo creo que ya nos demostró que es factible utilizarlo. Además él es una persona joven, tiene como 23, 24 años, pues tiene toda la energía del mundo. Nosotros lo hemos probado también en otras circunstancias, jugadores más añejos, y la verdad sí agota bastante el yugo. Pero tiene una facilidad de impacto soberbia, realmente potencializa esto. Y esto nos está permitiendo sugerir que el utillaje de las colecciones que tenemos en el resto del país y el mundo de yugos realmente servían para jugar. Entonces nos está ayudando precisamente para solucionar ese antiguo enigma. ¿De veras estas cosas pudieron utilizarse para jugar? Parece ser que sí. Y bueno, un comentario final es esto, ¿no? En un periodo identificado del tiempo en Mesoamérica se empezaron a producir estas cosas. Pero el juego de pelota no amerita un yugo, o sea, no lo necesitamos para jugar. Sin embargo, en algún momento de la época mesoamericana dijeron, vamos a crear este artefacto, quizás para promover un estilo de juego en particular, que es el estilo de yugo. Pero estuvo relacionado siempre a las élites, porque no hemos encontrado yugos a diestra y siniestra, los vemos en contextos ceremoniales de clases altas. Entonces fue una moda, realmente esto fue una moda relativa a una serie de simbologías sobre la muerte, sobre el culto al agua, sobre los guerreros, sobre las veneraciones a los cielos, es decir, al sol, a la luna, a los planetas, pero muy, muy elitista. Y cuando esto se acabó, porque siempre se acaban, ¿verdad? Los grandes imperios, las ciudades, las gobernanzas de potencias terminan, pues los lapidarios que dependían de la demanda pues se quedaron sin trabajo y detuvieron las manufacturas. Eso fue más o menos por ahí del 900 al 1000 de nuestra era. Dejaron de hacerse los yugos, pero el juego de pelota continuó. Lo que también creemos es que los yugos eran eran como que una forma exquisita de generar lo que pensamos que eran yugos a mejor alcance de la población, yugos digamos como de material perecedero, de trapo, de tela, quizás de madera, incluso hasta con secciones de piedra. Nos comentaba un taur de Sinaloa, un gran amigo que, bueno, ya falleció. Él fue jugador por toda su vida y nos decía que cuando niño, como él no tenía dinero para hacerse su fajado de gamuza, de cuero, él agarraba un pedazo de llanta, lo cortaba en redondito y se lo ponía aquí y se lo amarraba con un mecate, cualquier mecate. Y ese era su protección. Entonces hemos visto en figurillas que hay diseños que parece que como que se amarraban cosas, si no usaban un yugo de piedra, porque pues quizás no les alcanzaba, se amarraban objetos de madera, de cuero, quizás hasta secciones de piedra. Van a ver un pequeño yugo cuadradito que hay ahí, que pudo haberse amarrado con una faja.
Entonces esa es la propuesta. La propuesta es que estos objetos tan importantes, regados solamente en la costa del Golfo, se generaron aquí y crearon una versión del juego que es exclusiva, pues ahora sí que de Veracruz. Se exportó al área maya y se fue derecho hasta El Salvador, pero se generó aquí. No tenemos yugos regados en Occidente, en el altiplano, uno que otro, por proximidad, pero en Oaxaca, en Guerrero, no lo hay. Incluso en la península de Yucatán no hemos encontrado yugos. Fue una tendencia que se fue corridito hasta El Salvador, se hizo muy, muy requerida, ¿no? Pues terminaron entonces los gobiernos que promovían estos yugos y se terminaron los yugos. Y es por eso que no tenemos registros tardíos de yugos. O sea, cuando los españoles llegaron, sí, vieron el juego de pelota, vieron a Moctezuma jugando, se llevaron jugadores de pelota al rey para que como circo, ¿verdad? Se los llevaron a que enseñaran el juego de pelota allá, pero ya no usaban yugos, muy bien. Entonces, esta es la propuesta que estamos trabajando. Es una primicia que vemos aquí. Por ejemplo, vemos un yugo que encontraron en Puebla, en Ixcaquixtla, San Juan de Ixcaquixtla, en Puebla, que es un yugo como que muy chaparrito, muy pequeñito, pero no se han encontrado más allá. Estas son algunos de los enlaces que les invitamos a que puedan consultar si es que les interesa saber un poco más acerca de la investigación que estamos haciendo y bueno, acerca de otros temas de interés cultural, sobre todo de nuestro estado, que estamos promoviendo aquí, pues gracias a iniciativas como estas, precisamente del Museo de Córdoba, pues aquí del Seminario de Cultura Mexicana, y de ayuntamientos y del gobierno de estado, que son tan interesantes en promover por lo que son nuestras propias culturas, sobre todo en nuestra historia. Y déjenme terminar con el pensamiento siguiente. Pues nosotros no podemos valorar y menos proteger lo que no conocemos. Entonces yo celebro que estén ustedes aquí, que les interese este tipo de cosas, porque poco a poco somos granitos de arena para la protección de nuestros patrimonios, que ya tienen mucho tiempo soportando, superviviendo, y que gracias a este tipo de iniciativas podemos ir buscando su protección, su continuidad. Y yo creo que también, aparte de hacerlo por un término, no sé, institucional, académico, también es un deber moral de los ciudadanos que se presten a ser mexicanos y veracruzanos como todos nosotros, como todos ustedes. Lupas Cacachini, muchísimas gracias. Pues, adelante. Sí, claro, pues no sé si vas a aperturar un lapso de preguntas, respuestas. Ajá, sí. Bueno, parece que sí. Bueno, pensaba que el compañero lo iba a aperturar. Adelante, si pueden hacer alguna pregunta, observación, lo que necesiten. Y bueno, sí, por supuesto que sí. Puede ir pasando este pequeño hule. Adelante. ¿No tiene? ¿Otro micro no tiene? Bueno, igual se oye, ¿no? Ajá, parece que sí, pero adelante. Muchísimas gracias por haber dispuesto el tiempo para venir a compartir con nosotros este conocimiento tan interesante. Realmente yo nunca me imaginé que en algún momento alguien podría venir a explicar sobre lo que no me eso y de veras, yo lo veo es increíble, ¿no? Creo que esto puede pasar con el cuarto, pero ya tenemos que desactivar, ¿no? Pero aquí no está bien, ¿no? Creo, no sé, porque el juego de pelota se complementaba con otra estructura, ¿no? Donde se supone que debería jugar la pelota. ¿Es así? Claro, sí. Bueno, miren, como sucede en la actualidad, existen varias versiones de juego de pelota en nuestro país. Hay varios, no es el único, Ulama no es el único. Incluso Ulama tenemos 3 estilos de Ulama. Pero también tenemos la mano fría en Guerrero, Oaxaca, que es la famosa pelota mixteca.
que es una bolita de hule así pequeñita, menos de 1 kilo, que se golpea con una manopla, Precisamente estamos proponiendo también que hay manoplas arqueológicas para versiones semejantes. En el ulama de antebrazo en Sinaloa, y creo que también se juega mucho en Nayarit, pues es con el brazo, pero es una bola pequeña, se tiene uno que golpear así, o tirarse al piso y levantarla así, pues es con el brazo. La pelota tarasca de Michoacán es una pelota como más o menos de ese tamaño, pero incluso más pequeña, de isle y de madera, que se incendia y se juega con un bastón. Y esta versión de juego de bastón la hemos visto en elementos pictográficos de Teotihuacán. Hay juegos de bastón de pelota en Teotihuacán. Entonces, así como existieron varias versiones antes, yo creo que los herederos todavía viven de varias versiones de juego de pelota en nuestro país. Una de ellas, de este ulama, que lo jugamos con la cadera, fue la utilización de los marcadores tipo aro o anillo. Pero eso los hemos visto únicamente en ciertas partes del altiplano central, algunas partes de Veracruz relacionadas al altiplano y en el área maya, pero son muy tardíos, es decir, yo creo que del epiclásico hasta el clásico tardío sí llegaron a verlos incluso los españoles, pero fue una versión en la que se utilizaba un anillo, pues a veces estaba a gran altura y a veces hasta en el suelo, y la intención era atravesar. De hecho, Diego Durán, él hace una descripción de un juego que presenció precisamente en México, en el que el tanto se ganaba una vez que se atravesaba el hule por uno de estos aros. Eran 2, y uno de ellos era para un equipo y el otro para otro. Cada quien tenía que meter el gol en su aro respectivo. El primero que lo hacía ganaba el tanto, pero son por las versiones. Tengo una pregunta. ¿Alguien ha explicado de qué árbol es donde se acaban diciendo la expansión? Por supuesto que sí. El árbol del hule mesoamericano, ¿verdad?, que tiene el nombre científico Castilla elástica BR o Castilla elástica Beck, son varias subespecies, pero digamos que la familia es esa. Es mesoamericano, es un árbol alto, muy derechito, muy bonito, da unos floraciones como muy frutal, es frugífera porque su florecita es muy suculenta, es como del color de esta tela, y al interior tiene sus semillitas pequeñitas, muy bonitas. Aquí en las cercanías he visto muy poquito y sí valdría la pena. Sí, hay que rescatar esa especie, porque esa especie, además de que resulta que es de las especies que han sido catalogadas a nivel ecológico de restitución de nutrientes en la tierra. El Castilla elástica es uno de los árboles que le regresa muchos nutrientes a la tierra, es un gran captador de agua, y ya nomás por eso vale la pena tomarlo, pero para su utilización tradicional ha sido muy importante en muchos pueblos mesoamericanos. Aquí en Veracruz todavía se utiliza para medicina tradicional, el hule todavía lo utilizan, bueno, hay algunos manufactureros de las famosas mangas, no sé si las conocieron, creo que todavía por ahí las hacen. Son de hule de ese árbol, aunque ahorita ya se utiliza la versión comercial, que es la especie brasileña, el Hevea brasilensis. Y ese realmente por un impulso gubernamental que tuvo de los 80s para acá, se inundó las áreas tropicales con caucho, del árbol del caucho brasileño. Y pienso que el que habría que rescatar, por lo menos económicamente hablando, es el árbol Castilla elástica, que es el árbol del hule mesoamericano. Y una nota bien importante, este famoso árbol del hule tiene tanto peso tradicional en nuestros pueblos originarios que es, por ejemplo, hablando del palo volador, el árbol, la especie más buscada por los totonacas para hacer el árbol del palo volador, el árbol del hule. Es interesante porque todavía hay muchas reminiscencias de que la materia prima que es el árbol se buscaba mucho y tenía una gran importancia simbólica dentro de nuestros pueblos. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No sé, un comentario, una pregunta?
Si gustan también pasarse el hule para que lo conozcan. Este hule es el hule que nosotros, el tamaño, sí, claro, con cuidado, que nosotros utilizamos para las prácticas, y es como que está más relacionado a las mujeres, porque el hule estándar, digamos, tiene 1/4 de diámetro y pesa más o menos 4 kilos. Ya lo van a ver mañana si nos gustan acompañar en la exhibición que vamos a tener. Nuestros compañeros que nos acompañan mañana a hacer la exhibición traen sus propios hilos, son hules de tamaño, digamos, profesional. Muy bien, pero son de manufactura tradicional, o sea, ese no lo venden en Adidas o en las tiendas de deporte. Ese, por ejemplo, en particular, nos lo manufacturó un jugador generacional de Sinaloa. Ellos consiguieron el hule, lo calientan con unas sustancias de plantas sulfurosas. No sé si conozcan ustedes el quiebraplatos, que es una florecita muy bonita, a mí me gusta mucho, moradita, azul. Las hipomeas, todas las hipomeas son de tubérculos, raíces muy sulfurosas, y resulta que cuando hacemos el calentado de látex en esas sustancias, vulcaniza, y suele usarse así. Adelante. Manuel, tomando en consideración que existen juegos de pelota en toda Mesoamérica, ¿por qué el fenómeno de los yugos no trascendió, digamos, espacial, temporalmente, no se difundió y no perduró hasta el preclásico de manera contundente? ¿Cuál habrá sido el motivo? Sí, bueno, es una de las preguntas, ¿no?, que más nos han tomado para tratar de desarrollarla, pero digamos que en general lo que hemos supuesto, lo que hemos visto, que hay una relación en la decadencia de los imperios que promovieron el yugo. Como fue algo que seguramente se le ocurrió a un pequeño grupo de ciudades, de civilizaciones en la costa del centro de Veracruz, en un momento muy específico, yo creo que lo utilizaron como un utillaje muy particular para su promoción. Es como decir, bueno, todavía sucede, ¿no? A veces hay administraciones que se jactan de alguna de sus obras, llega otra y ¿qué hace? La borra, ¿no? La elimina para poner las suyas propias. Suponemos que pasó algo así. Esto estaba también muy relacionado a los juegos rituales donde se sacrificaban los seres humanos. Y aunque ahorita pues nos despertó mucho el debate de esta persona que cometió estos latrocinios acá en la pirámide de la Luna, despertó el debate de ¿a poco de veras sí se sacrificaba gente en Mesoamérica? Sí lo hacían, pero somos seres humanos, seguramente allá también había objeciones al respecto. Y lo que vemos es que los yugos están muy relacionados a ese tipo de juegos, a juegos donde se terminaban con esto. No creo que todos, pero la gran mayoría, si recuerdan los yugos de hasta arriba, casi todos están relacionados a eso, ¿no?, a la muerte humana. Terminando estos pueblos, estos gobiernos, que no tienen nombre, por cierto, por ejemplo en el Tajín, donde vemos que hacen mucho énfasis iconográfico de yugos relacionados a la muerte, no sabemos, no tenemos certeza de qué grupo cultural regenteaba el Tajín. O sea, de manera generalizada hemos dicho, los totonacas, pero no, ya hemos superado el nivel académico para definir el Tajín como totonaca. No sabemos si fueron totonacas, es altamente probable que no. Hay quienes proponen que fueron huastecos, hay quienes proponen que fueron toltecas. Quizás sí existieron los totonacas en el Tajín, pero no como los que regentearon la ciudad. Entonces, en el Cerro de las Mesas, en el Zapotal, donde hemos encontrado yugos, no sabemos la denominación cultural de esos asentamientos, no sabemos ni qué lengua hablaban, pero sí sabemos que desaparecieron, terminaron. Hubo una oleada, al parecer, de ataques, de contraataques, que salieron del altiplano y que terminaron con muchos bastiones mayas en esta región, incluso se adentraron al área maya, probablemente se adentraron acá también y terminaron con las tradiciones, una de ellas lo de los yugos.
Entonces los lapidarios que se dedicaban a hacer esto, pues ya nadie se los compraba, nadie se los pedía, entonces desaparecieron junto con hachas y palmas, porque esas también, junto con pegado, era la parafernalia de moda y desapareció. Entonces probablemente haya sido algo así. Y Annick también lo sugiere mucho en sus análisis del centro de la costa del Golfo, que probablemente estas ciudades utilizaron el juego de pelota, lo instrumentalizaron por motivos políticos. Realmente el juego de pelota tiene un carácter comunitario muy grande, muy afable, unifica a nuestros pueblos, pero en ese entonces parece que lo utilizaron como un instrumento de poder, ¿ok? Y también por eso incrementaron la cantidad de canchas, porque ustedes lo van a ver mañana, no se necesitan estos 2 edificios para jugar a la pelota. De hecho, con que tengamos un plano bien bonito, parejito, con eso jugamos a la pelota. Pero ellos se tomaron muchas molestias. Imagínense lo que costó construir el gran juego de pelota de Yucatán. Hacer eso fueron miles de personas construyendo ¿sí? a toda máquina para producir semejante ¿no? Espacio. ¿no? Por favor. ¿Tiene algún dato de la zona de Yogualicha, en la Sierra Norte del estado de Puebla? Yogualichan, bueno, sí, tiene su juego de pelota y fue un asentamiento, pues pensamos que precursor del Tajín, en donde ya existían estos elementos digamos, de la iconografía común de la costa del Golfo. Incluso parece ser que son los que promovieron el estilo arquitectónico de El Tajín y tiene su cancha de juego. Bueno, toda chueca, no sé si la ha visto, es por cuestión del asentamiento del lugar. No, parece que no. No estoy seguro. Incluso en El Tajín solamente hemos encontrado un fragmento. Lo importante de estas zonas, de estos sitios, es que esta iconografía tan garigolesca que luego se presenta aquí en los yugos, es un estilo escultórico que le llamamos estilo Tajín, porque se repite mucho en las volutas, en estos diseños como caracolitos, como ganchos, con una doble línea, ¿verdad? Que de los de línea, esto es muy común y lo vemos desde el clásico temprano, precisamente en Cerro de las Mesas, en varias estelas. Entonces creemos que sí, se generó como que una tendencia ideográfica, quizás ideológica, que gobernó en varias ciudades en un momento, que generó esta plástica de estos artefactos, se distribuyó de manera muy poderosa, los mayas la retomaron para sí, seguramente hasta vivió de las mitologías, tomó algo de las mitologías mayenses, se fortaleció y terminó. Entonces Yogualichan participó en eso, porque sí vemos que en sus cerámicas y en varios diseños precursores del Tajín se repiten esos diseños, así es. Agradecemos. Muchas gracias. Licenciado en Antropología con especialidad en Arqueología, Manuel Moreno Díaz. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias.